Crisis de angustia o ataque de pánico. La crisis de angustia o ataque de pánico son episodios repentinos de miedo o ansiedad intenso y síntomas físicos basados en un peligro aparente y no eminente. Es decir, que el peligro no es real, pero la persona lo percibe como real. La aparición de 4 o más de los siguientes síntomas que inicien bruscamente y alcancen su máxima intensidad en los primeros 10 minutos servirá para el diagnóstico. Ahora, este ataque de pánico son ataques o ese terror que embarga a la persona y que es un terror, ¿verdad?, que no es real, es acusado por algo que no es verdad y es basado en lo que él piensa que puede suceder. Ahora, el paciente siente palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náusea o malestar abdominal, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización, sensación de irrealidad, es decir, como que si él no estuviera pasando, esto es una película que me está pasando a mí, o esto no es verdad lo que me está pasando, o despersonalización, estar separado de sí mismo, es cuando la persona se ve como que si fuera del cuerpo, él percibe como si él hubiese salido del cuerpo y el cuerpo hubiese quedado allá y el espíritu está flotando, ¿verdad? Miedo a perder el control o volverse loco. Algún paciente me ha dicho alguna vez que yo tengo miedo de volverme loco. Miedo a morir, si estuviese a punto con una enfermedad terminal, es lógico que tenga miedo a morir, pero si no hay nada y el miedo es aparente y tiene miedo a morir, el asunto no está bien. Arestesia, que es la sensación de entumecimiento o de hormigueo en alguna parte del cuerpo, escalofrío o sofocones. Ahora, el paciente, por algún miedo aparente, ¿verdad?, comienza a tener toda una cantidad de sensaciones, el cuerpo comienza a sentir todo esto en base a un pensamiento que no es real, pero para él se torna como si fuera verdadero. Eso es un ataque de pánico. ¿Qué se puede hacer en ese caso, un ataque de pánico? Bueno, la persona tiene que estabilizarlo diciéndole que todo está bien, respira profundo, acuéstate, quédate tranquilo, vamos a contar hasta 10, respira profundo, quédate tranquilo, eso no está pasando, yo te entiendo, yo te voy a proteger. Y entonces la persona se le puede dar algo de azúcar para que eleve también la presión, ¿verdad? Y mucho de eso para ella es real lo que está sucediendo y mucha gente no lo entiende. Pero usted tiene que tratar de tranquilizar al paciente y no perderlo. Agorafobia. Puede describirse como un estado que se caracteriza por la aparición de la ansiedad o comportamiento de evitación a lugares o situaciones de los que se puede ser muy difícil o vergonzoso escapar de igual manera. A menudo los individuos que sufren este padecimiento les resulta más fácil encararse a las situaciones temidas si se hallan en compañía de algún conocido. Además, el comportamiento de evitación puede conducir a un deterioro de la capacidad para efectuar viajes de trabajo o llevar responsabilidades domésticas. Es decir, la persona que sufre de agorafobia no va a estar dispuesta a estar a lugares abiertos, a sitios donde haya mucha gente, a lugares de trabajo o a realizar las labores que diariamente tiene que realizar. Trastorno de angustia sin agorafobia. Se caracteriza por una crisis de angustia constante e inesperada que causa un estado de permanente preocupación al paciente durante por lo menos un mes. El individuo presenta constantes preocupaciones por la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia y por sus posibles implicaciones y consecuencias. Es decir, la persona le da angustia llegar a tener angustia. También puede registrar un cambio comportamental significativo relacionado con esta crisis, es decir, puede cambiar su forma de actuar diaria, puede dejar de hacer cosas o comenzar a hacer cosas.
Para realizar el diagnóstico de trastorno de angustia se requiere haber presentado por lo menos 2 crisis de angustia inesperada. Trastorno de angustia con agorafobia. Para el trastorno de angustia con agorafobia, entonces se presenta la crisis de angustia y la agorafobia de carácter constante e inesperado juntamente ellas. Agorafobia sin trastorno de angustia. Presencia de agorafobia y síntomas parecidos a la angustia en un sujeto sin antecedentes de crisis de angustia inesperada. Los síntomas son parecidos a los del trastorno de angustia con agorafobia. Fobia específica. Presencia de ansiedad constante y clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. Temor acusado y persistente, excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico. Es decir, la persona comienza a tener el temor antes de que se presente la situación solamente con pensarlo. La exposición del estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar forma de crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con la determinada situación. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional, pero la realidad es que no puede hacer nada. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por la situación determinada interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona. Es decir, esta persona que tiene miedo a algo o alguna cosa o alguna situación y que cuando esta situación aparece o está a punto de aparecer o hay una tentativa de que aparezca, ¿verdad? La persona siente un miedo irracional y comienza a manifestar en el cuerpo, ¿verdad? Todos los mecanismos de defensa que ella va a tener para estas situaciones. Entre los subtipos que describe el DSM-4 se encuentran los siguientes. De tipo animal, el miedo hace referencia a animales o insectos. Este subtipo suele iniciarse en la infancia. De tipo ambiental, el miedo se debe a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos como tormentas, precipicios o agua. Tipo de sangre, inyecciones, daño. El miedo se atribuye a la visión de sangre o heridas o a recibir inyecciones u otras intervenciones médicas de carácter invasivo. Tipo situacional, el miedo hace referencia a situaciones específicas como transportes públicos, túneles, puentes, ascensores, coches o recintos cerrados. Otro subtipo, el miedo es ocasionado por otros estímulos, entre los que se incluyen las situaciones que pueden conducir al atrapamiento, el vómito, la adquisición de una enfermedad, trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones se definen como ideas, pensamientos, impulsos o imágenes de carácter constante que el individuo identifica como intrusas e inapropiadas y que a su vez provocan una ansiedad o malestar significativos. Las compulsiones se conocen como comportamientos o actos mentales recurrentes en que el propósito es prevenir o aliviar la ansiedad o algún malestar, aunque no necesariamente sean actividades placenteras o gratificantes. Por lo tanto, el individuo que tiene obsesiones intenta con frecuencia ignorar o suprimir esos pensamientos o impulsos mediante la inducción de otras ideas o actividades, es decir, compulsiones. Se ha de considerar trastorno principalmente si las obsesiones o compulsiones interfieren acusadamente con la rutina diaria del individuo. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos acá de las obsesiones, son ideas que se le ha metido al paciente, a la persona, ¿verdad? En la cabeza de algo, por algún motivo, no sabemos cuál es la razón o que lo ha inducido a que eso sea así, pero esa idea se le mete en la cabeza. Y las compulsiones son actos
¿verdad?, que hace la persona para evitar que esa idea que tenga en la cabeza se torne más desagradable de lo necesario. Por ejemplo, hagamos en este momento un experimento aquí entre nosotros. Miren este ensayo. Imagine por favor, cierre sus ojos, imagine que en su mano usted tiene un limón verde o amarillo, bien jugoso, que usted lo puede apretar con su mano y se siente que está jugoso. Ahora, ese limón, por favor, corte ese limón, ahora téngalo en su mano, ¿verdad? Ese limón está en su mano, ahora de una vez piense, ¿verdad?, que está estripando todo ese limón en su boca. Métaselo a su boca, todo el jugo, todo. Ok, ahora, fíjense, ¿qué pasó cuando usted tenía el limón en la mano? Usted estaba teniendo un limón, pero no tenía ningún limón, era una idea que usted tenía en su mente. No lo tenía en su mano, usted estaba imaginando una idea en su mente. Pero luego yo le estoy pidiendo a usted que tenga ese limón y seguramente en la medida que usted estaba pensando en el limón, sus glándulas salivales, ¿verdad?, iban generando o gestionando saliva para contrarrestar lo amargo del limón, que no había nada amargo porque todavía no tenía nada en la boca. Y luego cuando yo le pido a usted que usted estripe, ¿verdad?, ese limón en su boca y todo el jugo caiga en su boca, seguramente usted arrugó los ojos, la boca, e hizo algún gesto de lo amargo que tiene, lo ácido que tiene el jugo del limón en su boca. Pero ¿cuál limón si no había ningún limón? Entonces, la obsesión viene a ser el limón, en el pensamiento de que el limón está en su mano y de que el limón lo cortamos y de que el limón estamos metiéndonos en la boca. Esa es la obsesión. Y la compulsión vendría a ser entonces el gestionar toda la saliva, ¿verdad?, en la boca para contrarrestar el ácido del limón, y vendría a ser también entonces el movimiento que hacemos con la cara, el gesto con la boca, ¿verdad?, con los ojos, esa es la compulsión para contrarrestar lo amargo o lo desagradable del limón. Pero si no hay ningún limón, si no existe un limón, ¿por qué usted arruga la cara? Porque la idea se metió en la cabeza. Exactamente. Las obsesiones son ideas falsas, mentirosas, ¿verdad?, que se meten en la cabeza, y las compulsiones son lo que hace la persona para evitar que esa idea gestione completamente y nos daña a nosotros. Un paciente que tuve hace muchos años, un jovencito, él dice que un día él estaba asistiendo a la iglesia, pero que por algún motivo él dejó de asistir a la iglesia. Entonces, cuando él volvió a la iglesia, un hermano estos hermanos con actitudes de sabelotodo o de santo, se acercó a él y le dijo: Dios te manda a decir que como tú has dejado de asistir a la iglesia, te va a castigar. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que este hermano con actitudes de sabio y con actitudes de regañador, ¿verdad?, no sabe cuál es el problema interno que tiene este jovencito, no sabe cuáles son los problemas porque ha dejado de asistir, pero tampoco sabe cuál es la historia de vida de ese joven. Él no sabe si ese joven tiene problemas psiquiátricos o problemas emocionales, lo que en realidad sí los tenía. Ahora, ese joven se va a su casa, ¿verdad? En vez de irse contento de la iglesia porque volvió a la iglesia, se va triste de la iglesia pensando: ¿por qué Dios me va a castigar? Dios no sabe que yo tengo problemas en mi casa y que no me permitían venir. Entonces el joven comienza a hacer las obsesiones en su mente: Dios es un desgraciado, Dios es malo, Dios es un maldito, ¿por qué Dios? Entonces decía o dice groserías y despocrita de Dios, ¿verdad? Porque Dios, en vez de alegrarse porque él volvía a la iglesia, Dios se molestó porque él volvía a la iglesia, porque si se lo dijo este hombre que era un líder santo de la iglesia, tendría que ser verdad. Entonces este joven comenzó a hacer, la obsesión que él hacía en su mente era que Dios era un desgraciado y que Dios era un maldito, y que Dios no tenía derecho a recriminarle a él porque él no había ido a la iglesia porque él estaba enfermo o tenía un problema personal. Entonces, pero la compulsión que hacía él cuando él entendía que estaba maldiciendo a Dios, él decía: eso está mal hecho, así que yo debo lavar mi boca. Y iba al baño y lavaba su boca y su cara con jabón, ¿verdad?, para presentarse supuestamente limpio ante Dios. Entiendan ustedes que estas son cosas que a nivel nuestro
no revisten ninguna significancia, porque si tú dices una grosería y te lavas la boca, no tiene nada que ver, es decir, eso no ayuda para nada, pero al nivel de las personas que tienen algún tipo de trastorno, eso tiene alguna relevancia. Entonces él iba al baño y se lavaba la boca y se lavaba la cara con jabón. Pero cuando él no estaba cerca de un baño, o él estaba en presencia de la gente, porque el asunto es que las obsesiones se meten en la cabeza y no distinguen ningún espacio en ningún momento, eso es a cada rato. Entonces, cuando él está solo, o por lo menos cuando él estaba en mi presencia en el consultorio, él abiertamente maldecía a Dios: eres un maldito, eres un desgraciado, y decía algunas groserías. Pero inmediatamente él hacía la mímica de que estaba lavando su cara. Ahora, cuando él está en presencia de algunas personas y no tiene un baño, para empezar, y segundo, no tiene la libertad de hablar completamente, él volteaba su cara hacia un lado como si estuviera eructando, y se pone la mano en la boca y hace como algún tipo de movimiento como si fuera a eructar o fuera a estornudar, y luego hace la mímica como si estuviera lavando su cara, y la gente no lo nota porque es algo tan rápido y sutil que él voltea. Imagínese usted, voltea la cara, hace, y luego se pasa la mano duro por la cara 2 o 3 veces. Entonces la obsesión está allí. Él está volteando su cara, diciéndole a Dios que es un desgraciado, que es un maldito, que no tiene derecho, y luego voltea su cara y hace a la mímica de lavar su cara. Entonces, este es un trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, que la persona tiene. Hay otras formas, por lo menos lo que ustedes han visto. Hay una película que se llama Mejor es Imposible, donde hay una persona que tiene una neurosis y tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y él tiene que cerrar la puerta 7 veces, con pasar el pasador de la puerta 7 veces, lo abre, lo vuelve a cerrar, lo abre, lo vuelve a cerrar, lo abre, lo vuelve a cerrar, porque es la única forma que le garantice de que está bien cerrado. Hay otras personas que tienen que hacerlo 21 veces, hay otras personas que tienen que hacerlo X cantidad de veces, y no hay una razón específica, y tú no tienes una forma de él no tiene una forma de entender que eso no tiene una razón específica. De hecho, el neurótico, esa persona con neurosis o con un trastorno obsesivo compulsivo, es una persona que sufre. Él no quiere hacer eso, pero si él no hace eso, no se siente contento. Como lavarse las manos con 7 jabones diferentes, ¿verdad? Como el tener que limpiarse con algo. Por ejemplo, hay el que inventó, Howard Hughes, uno de los grandes empresarios de la aviación. Él tenía un trastorno obsesivo compulsivo de lavarse de lavarse mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué me lavo mucho? Lavarse mucho y estar tapado es la compulsión. Lo que usaba Michael Jackson, un tapaboca todo el tiempo, esa es la compulsión. Y si esa es la compulsión, ¿cuál sería la obsesión? Exactamente, la obsesión es que hay muchas bacterias en el ambiente. Entonces, la obsesión de la persona es que en todos hay bacterias, en todo hay enfermedad, y la compulsión es lavarse, taparse, cuidarse. Entonces, hay muchísimos tipos de obsesiones y que van a generar también muchísimos tipos de compulsiones. Y nosotros podemos ver a personas en nuestra misma iglesia que tienen obsesiones: poner la Biblia de una forma, sentarse de una manera, hablar de una manera, decir cosas. Usted ve que tienen las casas arregladas de algún tipo de forma, y hay ese tipo de obsesiones, y eso va a generar algún tipo de compulsión. Trastorno por estrés postraumático. Se presenta posterior a un acontecimiento altamente traumático. Las características principales de este trastorno es la presencia de síntomas que siguen a la exposición de un acontecimiento estresante o extremadamente traumático. También puede desencadenarse porque el sujeto conoce a un familiar o a otra persona cercana que sufrió algún daño serio, que estuvo en peligro de muerte o ha sufrido heridas graves. La respuesta del individuo ha de incluir temor, desesperanza y horrores intensos. El cuadro sintomático completo ha de estar presente más de un mes y provocar un malestar significativo o un deterioro de la actividad social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Cuando hablamos entonces de un estrés, un trastorno de estrés postraumático, estamos hablando de un estrés generado por la aparición de un trauma en el paciente. Por ejemplo, cuando una persona es asaltada, es robada, ¿verdad? En la calle, luego va a quedar unos días esperando, con ese temor de volver a salir, ese temor de estar en la calle, de pasar por ese sitio. Dígame ustedes, por lo menos los que hemos vivido en Venezuela, y se ha hecho muy de moda acá, los ladrones en moto. Oye, y entonces ya cuando uno escucha que viene una moto y la moto se le frena al lado, ya el corazón se le acelera, uno empieza a sudar. Ahora uno queda con el trauma, ¿verdad? Generado por la situación. Entonces, oye, es una cosa terrible. Entonces la persona que está sufriendo un estrés, sufre un estrés y tiene todas las características de un estrés, ¿verdad? Temor, sudoración, desesperanza, no quiere salir, se siente muy vulnerable por algo que ha pasado. Entonces las personas que han sido golpeadas, las personas que han sufrido un accidente, reviven el momento una y otra vez. Y eso es normal. ¿Hasta qué? Hasta cierto punto. Pero cuando eso ya se viene a incorporar, ¿verdad?, a la vida diaria de la persona, entonces estamos en presencia de algún tipo de trastorno. Porque es normal que si usted, ¿verdad?, fue atracado o fue robado por alguna persona en la calle, usted sienta cierto temor de salir. Pero cuando eso pasa ahora, de que ya no quiero salir más y que duro un mes y medio encerrado en la casa y no quiero salir porque me van a robar, ya eso ha pasado a ser un trastorno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Las personas que sufren un accidente, después andar en alta velocidad, también un accidente automovilístico, les digo, andar en un auto a alta velocidad también les va a causar algún tipo de temor. Las personas que han sufrido ahogo, o que han estado en un río, una playa o una piscina a punto de ahogarse, también van a tener aquel temor de volver a estar en el agua. Eso va a ser natural que pase. Ahora, cuando el tiempo de duración y la intensidad del estrés causado por este trauma sobrepasa los niveles naturales, ¿qué estamos hablando de niveles naturales? Bueno, que sobrepase 2 semanas, que sobrepase 3 semanas y que este temor sea inhabilitante. Eso va a ser clave en entender si estamos en presencia de un estrés postraumático. Trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos siguen la línea de los trastornos de ansiedad, ya que se caracterizan por el temor y la preocupación excesiva. Se distinguen por la constante ansiedad por experimentar síntomas físicos que sugieren trastornos somáticos o corporales. Para proporcionar un diagnóstico ha de incluirse datos físicos y estudios de laboratorio que descarten la presencia de alguna enfermedad médica que explique los síntomas físicos presentes. También debe existir evidencia positiva de una suposición sólida de que los síntomas tienen un origen psicológico. Entonces podríamos hablar de este tipo de trastornos. Son aquellos que hacen parecer o le hacen entender al paciente que tiene un problema físico o una enfermedad en su cuerpo, pero que esta enfermedad es originada en la mente, pero que no hay nada en el cuerpo. El cuerpo está sano, pero la mente le hace entender al paciente que tiene algún problema físico o algún problema de salud en su cuerpo, y él cree que es así, y la mente comienza a organizar y a originar todos los síntomas, pero que en el cuerpo no se consigue ninguna evidencia de la enfermedad. Es importante que en principio conviene distinguirlos de los considerados tradicionalmente como psicosomáticos. En ambos el desencadenante es psicológico y existen síntomas físicos. Sin embargo, mientras en los trastornos psicosomáticos existe un daño en el sistema fisiológico correspondiente, por ejemplo, una úlcera en el estómago, es decir, que es la mente la que genera la úlcera, ¿ok? En los trastornos somatoformes no se desprende una patología orgánica demostrable,
Hablamos de trastornos somatoformes, por tanto, cuando existen unos síntomas físicos sin que existan hallazgos orgánicos o mecanismos fisiológicos demostrables, y además hay pruebas o firmes presunciones de la existencia de factores o conflictos psicológicos ligados a ello. Es importante que usted pueda ver acá también que en algún momento se le llaman, o algunos le llaman trastornos somatoformes y otros le pueden llamar trastornos somatomorfos. Indistintamente ha sido reconocido, ¿verdad? Cualquiera de los dos términos. Ahora, los trastornos somatomorfos o somatoformos, ¿verdad?, se pueden conocer como lo siguiente: trastorno de somatización, trastorno somatoformo indiferenciado, trastorno por dolor, hipocondría, trastorno dismórfico corporal, trastorno somatoformo no especificado. Trastorno de somatización. Al trastorno de somatización se le conocía anteriormente como histeria o síndrome de Briquet. Este es un trastorno polisintomático que se inicia antes de los 30 años, persiste durante varios años y se caracteriza por una combinación de síntomas gastrointestinales, sexuales, pseudoneurológicos y de dolor. Debe existir una historia de dolor relacionada con al menos 4 zonas diferentes, por ejemplo, dolor de cabeza, abdomen, espalda, articulaciones, extremidades, tórax, recto. También se registran alteraciones en diversas funciones como menstruación, coito, micción. De igual modo, debe haber 2 síntomas de tipo gastrointestinal, además del dolor. Debe haber una historia de al menos un síntoma sexual o reproductivo que se presentan junto al dolor. En el caso de las mujeres, es común menstruación irregular, menorregia o vómitos durante el embarazo. En los hombres se puede padecer disfunción eréctil o eyaculatoria. En ambos sexos se puede mostrar también indiferencia sexual. Por último, debe presentarse una historia de al menos un síntoma distinto al dolor, que sugiere la presencia de un trastorno neurológico, entre ellos síntomas de conversión, tales como coordinación o equilibrios alterados, parálisis o debilidad muscular, dificultad para deglutir o sensación de tener un nudo en la garganta, afonia, retención urinaria, alucinaciones, sensación de dolor o de pérdida del tacto, diplopia, ceguera, sordera o convulsiones, síntomas disociativos como amnesia o pérdida de la conciencia distinta del desmayo. Ahora, cuando hablamos acá arriba decimos, ¿verdad?, síntomas de conversión, es cuando ella o esa persona está transformando lo que es un problema psicológico o lo que ella cree en un problema físico del cuerpo. Por ejemplo, lo que decía el rey David en el Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Ahora, pero cuando pedí perdón, fui perdonado y limpiado y curado de mi mal. Ahora, todos estos trastornos, ¿verdad?, van a venir de algún problema psicológico o lo que la gente piensa o lo que la gente calla. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Es decir, el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, ¿qué resulta? De que estos problemas vienen ocasionados por algún tipo de secreto muy desagradable o maligno que la persona tiene, y que si ella lo dice no va a poder vivir en paz, o va a ser señalada, criticada, reclamada, y por eso ella lo calla. Pero ¿qué sucede? De que el cuerpo lo habla. Recuerdo el caso de una señora que fue a consulta con nosotros, ellos buscando algún tipo de terapeuta cristiano. Llegan a nuestro consultorio y en final de cuentas la persona, el yerno y su hija era lo que la llevaban a ella. El yerno, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el pasado y nos reconocimos allí, y él me decía: hemos llevado a mi suegra a todos los médicos que hay, pero no le han conseguido ningún problema, y ella no puede caminar, le duele muchísimo las piernas y es imposible que se pare. No hemos logrado que se pare. Así que la hice entrar al consultorio, y ya teniendo la información de que no tenía ningún problema físico y que los doctores no habían conseguido ningún mal,
comenzamos a hablar, ella comenzó a llorar y me dijo que no quería estar sentada ahí, que le dolía mucho, que quería tirarse en el suelo. Así que yo le dije, bueno, sentémonos en el suelo. Saqué los cojines del sofá y nos tiramos en el suelo. Ella se quitó los zapatos y comenzamos a conversar de su vida. Y para hacerles un cuento largo, corto, su papá abusaba sexualmente de ella y ella era una señora de más de 55 años. Ahora, yo le pregunté, ay, ¿hace cuánto tiempo comenzaron estos dolores? Esa es una pregunta clave. ¿Hace cuánto tiempo comenzó esto en ti? Y ella dijo, bueno, hace 3 meses. Entonces, aquí puede haber, de hecho, en aquel momento, cuando eso me sucedió a mí, hace muchos años, yo no sabía que eso era una histeria de conversión. Luego investigando fue que yo me di cuenta de eso. Lo que sí se conocía es que la Biblia me dice a mí que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿ok? Lo que dice el Salmo 32. Porque yo era ya un teólogo, pero no era un experto en lo que es la psicoterapia. Pero en ese momento ella llegó acá a consulta con nosotros y comenzamos a hablar con ella ese día. Su papá abusó de ella desde que estaba muy pequeña, e inclusive ella lo veía como un sueño. Ella dice que ella veía eso como un sueño. Su papá tenía relaciones sexuales con ella. Y cuando cuando el papá muere, perdón, es cuando ella se da cuenta de todo, porque su mamá comenzó a recriminarle a ella de que ella le había quitado su marido. Lo que quiere decir es que su mamá también sabía que ella era abusada por su papá, pero su mamá seguramente también estaba enferma y lo veía como algo normal. Entonces, ¿el papá qué hacía? El papá drogaba a la niña o a la mujer ya, ¿verdad? Y con algún tipo de medicamento o pastilla y abusaba sexualmente de ella y ella lo veía como un sueño. Ahora, cuando ella se da cuenta que esto es verdad, ella es cuando comienza a sufrir y a padecer todo este malestar. Pero yo le decía, bueno, pero ya tú perdonaste a tu papá, ¿por qué no hablas con tu papá? Y eso me arrojó luces a mí cuando ella me dijo, no, mi papá murió hace mucho tiempo. Y yo dije, bueno, entonces hay algo que está padeciendo ahí que le hizo. ¿Recuerdan la teoría mía de los gatillos? Es decir, que nosotros tenemos unos disparadores o gatillos que quedan por ahí dispuestos en algún momento y que en algún momento ellos pueden estar tranquilos toda la vida, pero llegan al momento que alguien los toca, esos gatillos, y esos gatillos se disparan y vuelve otra vez la crisis a revivirse como si fuera la verdadera crisis. Entonces le decía yo a esta mujer, bueno, ¿y cuándo comenzó a sufrir? ¿Cuándo comenzaron estos dolores en ti? Bueno, hace como 3 meses. Y allí Dios me dio sabiduría y yo le pregunté, y dime tú, quiero que me confieses la verdad. ¿Qué viste tú hace 3 meses y medio o 4 meses que tú no puedes contárselo a los demás? Y fue cuando ella me contó que ella encontró a su esposo abusando sexualmente de una sobrinita, pero ella no podía decirlo. Entonces allí es donde ella calla todo esto y todo esto le viene o le sobreviene como un trastorno de somatización o una histeria de conversión. Ese día gasté un poco más de tiempo en ella, hablé mucho, le hice que se perdonara, que perdonara a su papá, que perdonara a su esposo aun cuando no estaba allí. Y para finalizar el cuento, la gente se sorprendió cuando la señora salió caminando del consultorio. Ella siguió en terapia con nosotros un tiempo hasta que después se mudó de la ciudad, no pudo venir más, pero fue mejorando poco a poco. Trastorno somatomorfo indiferenciado. Se caracteriza por la presencia de síntomas físicos que no pueden ser explicados y que persisten al menos 6 meses. Tales alteraciones son insuficientes para establecer el diagnóstico de trastorno de somatización. Los síntomas más habituales son cansancio crónico, pérdida del apetito y molestias gastrointestinales o gastrourinarias. Este trastorno se considera como un tipo de clasificación o categoría residual para los cuadros somatomorfos que no cumplen los criterios de uno o de los trastornos somatomorfos específicos. Hipocondría, preocupación o miedo a tener o la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. La creencia de enfermedad no es de tipo delirante, es decir, que no son cosas alocadas lo que está diciendo, sino que son cosas que son creíbles y no se limita a preocupaciones sobre el aspecto físico, puede abarcar muchísimas cosas más.
La preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas, es decir, que el médico le diga que está bien, que no tiene nada, la preocupación va a persistir. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto. Es decir, él se cree que está enfermo, ¿verdad? Y él cree que necesita medicación y el médico no sabe nada. Y eso va a llevarlo a él a no trabajar o a desmejorar en el trabajo, en los estudios y en otras actividades diarias, incluso en el hogar. La duración del trastorno es al menos de 6 meses, mínimo 6 meses. Trastorno dismórfico corporal. Es la preocupación por algún defecto imaginario en el aspecto físico o apariencia de un individuo aparentemente normal. Si existe una leve deformación, la preocupación es claramente excesiva. Ejemplo sería la preocupación por alteraciones faciales como grano, forma de la nariz, boca, mandíbula, entre otras. Quejas por alteraciones en los pies, manos, pecho y en general por cualquier parte del cuerpo. Entonces es una alteración más por cómo ella se ve que como ella se siente. Anorexia nerviosa. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado para la edad y la talla. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal. Exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que implica el bajo peso corporal. En las mujeres, presencia de amenorrea, por ejemplo, ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Bulimia nerviosa. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo en cantidades superiores a la que la mayoría de las personas ingerían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enema u otros fármacos, ayuno y ejercicios excesivos. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Una de las prácticas que nosotros tenemos para este tipo de pacientes es que compren mucha zanahoria y que las piquen en trocitos, en bastoncitos y puedan ellas tenerlas en la nevera, de modo tal de que cuando le dé ese deseo de atracarse de comida, puedan ellos ir comiendo zanahoria en bastoncitos. Y esto puede ayudar a ir calmando esta necesidad de atracarse o de llenarse de alimento. Trastornos del sueño. Aquí trastornos del sueño solamente vamos a ir nombrando, ¿verdad?, cuáles son. Y dentro de los trastornos del sueño tenemos las disomnias y las parasomnias. Y entre las disomnias tenemos insomnio primario, hipersomnia primaria, narcolexia, trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastorno del ritmo cardíaco, antes conocido como trastorno del ritmo sueño-vigilia, disomnia no especificada. Y en las parasomnias, pesadilla, antes en trastornos por sueño angustioso, terrores nocturnos, sonambulismo, parasomnia no especificada. Trastorno del control de los impulsos no clasificados en otros apartados. Trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, piromanía, juego patológico, lo que se conoce como ludopatía, tricotolomanía, que es comerse el cabello, trastorno del control de los impulsos no especificado. Trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo, trastorno de la comunicación no especificado.